Especialidad en audiología pediátrica. El día de hoy vamos a hablar de la audiometría por reforzamiento visual, o VRA por sus siglas en inglés, y de la audiometría por observación de la conducta, o BOA por sus siglas en inglés. Para fines prácticos vamos a utilizar los dos términos indistintamente en la presentación del día de hoy, inglés y español. Antes de iniciar, me gustaría decirles el contenido del webinar. Vamos a ver indicaciones y procedimientos de las dos audiometrías y valorar en qué candidatos aplicarlas correctamente, además de revisar la interpretación de los estudios y dar algunos tips y recomendaciones para llevar a cabo las pruebas de manera. La audiometría por observación de la conducta se encuentra dentro de las pruebas diagnósticas conductuales o subjetivas de la función auditiva. Esta, al igual que el VRA, se va a realizar en pacientes que pueden cooperar y por eso existe la subjetividad dentro de las pruebas, tanto en la parte del examinador como en la parte del paciente. Como lo dice su nombre, es una prueba utilizada para evaluar la audición de bebés y niños que son demasiado jóvenes y no pueden comunicarse verbalmente, y se basa en la observación de las respuestas conductuales del niño a estímulos auditivos. El BOA va a ser especialmente útil para valorar la audición en bebés y niños muy pequeños, estoy hablando menores de 6 meses, que no pueden realizar una audiometría lúdica o responder a preguntas verbales. Es importante recordar que en la audiometría por observación de la conducta, el comportamiento del paciente no va a ser condicionado. ¿A qué me refiero al decir que en el BOA no hay condicionamiento al sonido? Es decir, que una prueba conductual, como bien lo dice su nombre, observamos al paciente para ver sus respuestas ante el sonido. Esto nos limita sobre el uso del BOA para determinar la sensibilidad auditiva, que la sensibilidad auditiva, a diferencia del umbral auditivo, se refiere a cuando en un paciente hipoacúsico estamos buscando respuestas a sonidos, en usuarios sobre todo que se acaban de adaptar como usuarios de auxiliares o de implantes, y estamos esperando reconocer cómo ellos empiezan a detectar, a discriminar, a identificar los diferentes sonidos. Tanto el VRA como el BOA se van a utilizar como parte de la batería diagnóstica de hipoacusia en pacientes pediátricos y como control o seguimiento en pacientes ya diagnosticados y que se encuentran en rehabilitación auditiva. Por lo tanto, se recomienda en recién nacidos, bebés jóvenes menores de 6 meses o aquellos niños cuyo desarrollo tenga un retraso o presenten discapacidades que ameriten personalizar la valoración auditiva, ya que se les impide aprender el condicionamiento operante, que es lo que utilizamos como base para el VRA. Entonces, ¿por qué la audiometría por observación de comportamiento es un estudio para realizar? Aunque los potenciales auditivos de tallo cerebral pueden cuantificar la respuesta auditiva en bebés con función cognitiva comprometida, con discapacidades que no los permitan valorar clínicamente de manera fácil, el BOA va a poder proporcionar información útil que complementa la de los potenciales y nos va a ayudar a tener mayor información y a hacer mejores diagnósticos y pronósticos sobre los pacientes, y esto nos va a ayudar para la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, siempre vamos a preferir valorar las respuestas clínicas con el paciente despierto, ya que nos brindan mayor información. El audiólogo va a poder predecir, viendo cómo se comporta el paciente, dificultades potenciales en el desarrollo auditivo, y vamos a poder recomendar estrategias de habilitación o rehabilitación auditivas destinadas a mejorar la capacidad en el niño. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la audiometría por observación de la conducta? Está indicada en bebés cuyo desarrollo motor, cognitivo y o social se encuentre por debajo de los 6 meses de edad, ya que generalmente van a mostrar una variedad de respuestas reflexivas y de orientación a estímulos externos en niveles supraumbrales. Para mejorar la precisión en la observación y el juzgar la presencia o ausencia de estas respuestas a estímulos sonoros supraumbrales, es importante que tengamos por lo menos otro examinador u observador con nosotros, sobre todo al inicio, ¿sí? En un inicio se va a recomendar realizar la prueba con 2 examinadores para confirmar que la respuesta o ausencia de respuesta que estamos viendo sea la misma y que podamos chequear entre nosotros dos que estamos viendo lo que estamos viendo o que no estamos viendo lo que estamos viendo. Un examinador dentro de la cámara sonoamortiguada va a estar tratando de distraer la atención del niño, y va a estar el otro examinador, el audiólogo, por fuera, pasando los estímulos dentro del audiómetro, y entre los dos vamos a poder realizar esto, ¿ok?
Debido a la variabilidad del comportamiento, como todos tenemos diferentes respuestas a los estímulos conductuales, es bien importante que tengamos por lo menos 2 examinadores, el de afuera y el de adentro, para que no tengamos como falsos positivos o falsos negativos, que son errores de juicio que pueden parecer al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo se recomienda realizar la prueba? La primera es que necesitamos, idealmente, un entorno de prueba que sea tranquilo y que sea controlado. Esto quiere decir una cabina sonamortiguada o un consultorio, ¿no? Para que podamos minimizar las distracciones externas. Es muy importante recordar que estamos valorando niños y los niños no son adultos pequeños y tampoco son personitas que no nos entienden. La mayoría de las veces, si uno les explica con claridad a los papás y a los bebés y a los pequeñitos, van a poder cooperar mejor y entender mejor qué esperamos de la prueba y cómo nos pueden ayudar ellos con su parte para realizar lo que les toca y que todos podamos hacer la mejor prueba de la mejor manera en el máximo beneficio para nuestros pacientes. Entonces, la prueba tiene que realizarse con el paciente tranquilo y cooperando. Es bien importante que si el paciente viene enfermo, está en medio de un berrinche, está somnoliento, cansado porque vienen desde lejos, acaban de salir de terapia, ya no pueden más, tengamos la sensibilidad de ver que el paciente no va a cooperar y necesitamos su cooperación para esta prueba subjetiva y entonces es mejor reprogramarlo, ¿no? Además, es súper importante que el paciente se encuentre cómodo donde está posicionado para que tengamos buena observación. Se recomienda mucho, a veces como estamos haciéndolo en pacientes muy pequeñitos, las sillas de donde se les da a comer. Obviamente si el paciente ya se puede sentar. Si no se puede sentar, si no tiene control motor, del tronco todavía porque es muy pequeño, los padres se sientan y el paciente se sienta en su regazo viendo hacia el examinador, ¿no? Para que nosotros como examinadores lo estemos viendo de manera adecuada todo el tiempo. Entonces, están viendo al paciente, el examinador de fuera en la cámara y el que está dentro como observador, vamos a sentar al paciente, ya sea en su papá o en la sillita, de frente a donde lo está viendo el examinador y con las bocinas por lo menos a 1 metro de la oreja de cada paciente, ¿ok? Si la respuesta no aparece en umbrales de audición normal, podemos pasar el estímulo cada vez más fuerte y si estamos haciéndolo en campo libre, que es como se recomienda realizar el BOA normalmente, si al no haber respuesta en umbrales de audición normal y cada vez tenemos que buscar más umbrales fuertes, puede ser que le moleste a los padres o al examinador que está dentro de la cámara. Entonces se recomienda ahí sí cambiar y en vez de que estemos pasando los estímulos por bocinas, utilizar audífonos de inserción idealmente si los tenemos, ¿sí? Porque es lo que nos va a permitir subir el umbral más hasta que encontremos una respuesta sin que haya daño a las personas que están alrededor del paciente. Los tonos que podemos pasar son tonos puros, tonos warble, también podemos utilizar ruido enmascarador o incluso está escrito en la literatura pasar habla, por lo general tiene que estar calibrada la cabina para que al pasar en el micrófono la voz de los padres, que es la que tienden a reconocer, se pueda pasar bien, aunque normalmente en mi experiencia como lo realizamos es con tonos warble porque son más fáciles de identificar para los niños y con eso logramos unas respuestas bastante confiables. Pero bueno, es cosa de que vayamos practicando y cada quien encuentre lo que le funciona bien. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar los estímulos auditivos? Pues la verdad es que hay que ver la sensibilidad del paciente a qué está acostumbrado, hay que probar. Si no estamos teniendo respuesta con uno, podemos modificar al otro, ¿no? Un tono puro, un tono warble. Pero sobre todo es bien importante que el examinador que está dentro con los papás y el paciente, a la hora que estén pasando los estímulos, tenga un juguetito para distraer la atención del bebé y que el paciente regrese su atención hacia el frente donde está viendo al examinador principal y podamos tener buena visión de todo lo que está realizando el paciente para que veamos sus respuestas y podamos confirmarlas, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la presentación de los sonidos? Prácticamente igual a cómo se realiza una audiometría regular, ¿no? Buscando el umbral de respuesta. Obviamente tenemos que tener la consideración de que se está haciendo en pacientes pequeños, menores a 6 meses de edad, y eso es muy difícil de mantener por periodos prolongados su atención. De hecho, los bebés tienen periodos
mínimos de atención y tenemos que ser conscientes de esos. Por eso la importancia de estar jugando y de como hacer breaks de repente, pausas, que volteen, que vean al examinador, que nos vean a nosotros, que los papás estén ahí, para que podamos hacer mini periodos y que el paciente esté poniendo atención de la manera, ¿no? Entonces, normalmente lo que vamos a hacer es, vamos a presentar el estímulo auditivo a un nivel de escucha cómodo, unos 50, 40 decibeles, para que el paciente los identifique bien, y ahí sí subimos o bajamos tratando de buscar umbral. Y dependiendo del tiempo y dependiendo de la cooperación del paciente, pues vamos a estar cambiando gradualmente de frecuencia y de intensidades dentro de las frecuencias para hacer la curva audiométrica, pues entre más información tengamos, mejor, ¿no? Y es bien importante observar de cerca las respuestas conductuales del paciente y ver que se corroboran y que se repiten, ¿no? Entonces, ¿cuáles son el tipo de respuestas que vamos a buscar? Tanto el examinador externo como el observador que está dentro van a monitorear las diferentes respuestas que estamos buscando en el paciente, que pueden ser reflejos de la cabeza o de las extremidades, aumento o disminución en el movimiento, sobresalto en todo el cuerpo, ¿no? Un reflejo del moro, que abran los ojos, que empiecen a succionar de manera no nutritiva, que busquen la respuesta, que busquen, que identifiquen, que localicen el estímulo sonoro, que sonrían al mismo, que se rían, incluso que señalen, ¿no? Va a haber muchas respuestas y es importante poner atención y tratar de conocer a nuestro paciente para determinar si se ha dado una respuesta. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado al inicio con los falsos positivos. A veces queremos ver a nuestro paciente bien, no queremos que esté a lo mejor con una pérdida tan profunda o incluso que no tenga una pérdida. Siempre queremos que los pacientes estén lo mejor que se pueda y tomamos como respuestas no tan certeras como un falso positivo. Entonces, siempre mejor ser cautelosos y repetir hasta que confirmemos y estemos tranquilos, ¿no? Entonces, nos sirve mucho al principio, al tener a nuestro compañero examinador dentro, nosotros fuera o viceversa, estar trabajando las respuestas de los niños para estar seguros cuando estamos viendo una respuesta de que es una respuesta y que no es nada más una respuesta independiente a la presentación del estímulo sonoro. Entonces, dentro de todas las respuestas que podemos estar observando en la audiometría por observación de la conducta, es importante que entendamos que hay dos tipos de reflejos, o bueno, dos tipos de respuestas que se dividen primordialmente entre los comportamientos orientadores de tipo atento, o sea, que están poniendo atención, literal, como le dice su nombre, y hay un aumento o disminución en el movimiento, ¿no? Se están moviendo y de repente escuchan algo y se dejan de mover, o por el contrario, están tranquilos y empiezan a oír el tono warble y entonces como que empiezan a hacer algún movimiento. Hay apertura de los ojos, está el reflejo de búsqueda, la localización, la sonrisa, la risa, el señalar, ¿no? Estamos como respondiendo con nuestro comportamiento ante un estímulo que estamos escuchando, y también tenemos los que son considerados de tipo reflexivo. Por ejemplo, justo el reflejo de la cabeza cuando voltean, el reflejo del moro, ¿no? O sea, el brincar de susto cuando se escucha un sonido fuerte, el parpadeo, la succión. Es muy importante que revisemos estas respuestas conductuales y que las vayamos conociendo del bien del paciente, porque como les decía previamente, no solo se utiliza la audiometría por observación de la conducta para detectar umbrales o complementar información de los potenciales en el diagnóstico de los pacientes, sino también como una medida de control y seguimiento de los pacientes que ya están con su diagnóstico temprano y que están rehabilitados con auxiliares auditivos, implantes cocleares, implantes osseointegrados, lo que sea que necesite el paciente, y estamos tratando de ver cómo está esa programación. Esto es un estudio muy valioso que nos da información muy certera si lo sabemos hacer bien, y estamos poniendo mucha atención en cómo responde nuestro paciente. Vamos a tener 3 tipos de resultados en el BOA, ¿sí? Descritos por Renshaw y Diffendorf. Desde hace bastantes años tenemos estos 3 tipos de resultados. No hay respuesta al sonido, hay respuesta al sonido a intensidades altas y hay respuesta al sonido a intensidades relativamente suaves y confortables, de 30 a 50 decibeles. Entonces, creo que es como muy fácil entender, ¿no?
lo podemos pasar a 30, a 50 y a 70 decibeles, y así hacemos como una valoración de si está escuchando sonidos suaves a 30 decibeles, sonidos a intensidad normal a 50 y sonidos fuertes a 70-80 decibeles. Entonces, la recomendación en general de las guías prácticas, tanto americanas como de la Sociedad Británica y europeas, es promover el uso de la audiometría por observación del comportamiento como una medida conductual útil para respaldar los hallazgos objetivos y verificar la presencia en general de la ganancia de la audición funcional con auxiliares auditivos o con implantes, y también como parte vital del principio de la verificación cruzada, que es algo muy, muy importante que no se nos puede olvidar en pacientes pediátricos. Entonces, me voy a tomar un momento para hablar de la verificación cruzada o cross-check principle. Aquí les pongo la revisión del artículo original. El artículo original se hizo hace 40 años por el doctor Yerger, ¿sí? El doctor Yerger, y la doctora Deborah Hayes en el 76. Y este artículo que les estoy compartiendo ahorita, que si lo quieren al final me pueden mandar un correo y con todo gusto se los paso, pero estoy segura que si lo googlean en SciHub va a aparecer así. Entonces, esta revisión del artículo la hace otro de los grandes en audiología actual, que es el doctor James Hall, y me voy a permitir citar brevemente de lo que va, ya que es importantísimo tener claro que tanto el BOA como el BRA son pruebas muy valiosas, pero que se deben de complementar con más estudios antes de dar un diagnóstico. Y cito: el principio de verificación cruzada es tan importante en audiología pediátrica como lo fue cuando se describió por primera vez hace 40 años. Es decir, ningún resultado de una prueba auditiva debe aceptarse ni utilizarse en el diagnóstico de pérdida auditiva hasta que sea confirmada o verificada por uno o más tests independientes. La dependencia exclusiva de solo una o dos pruebas, incluso medidas auditivas objetivas, puede dar como resultado un diagnóstico auditivo que no sea claro o quizás incorrecto. Por otro lado, un análisis minucioso y cuidadoso de los resultados de la batería de pruebas, que consta de procedimientos objetivos y subjetivos como las pruebas de comportamiento VRA, siempre que sea posible, suele conducir a un diagnóstico rápido y preciso de la disfunción auditiva. La revisión de este artículo concluye con una descripción de una batería de pruebas modernas para la valoración de la audición pediátrica que complementa las pruebas conductuales tradicionales con una variedad de procedimientos objetivos independientes que van a incluir, por ejemplo, las medidas de imitancia auditiva, las impedanciometrías, las emisiones otoacústicas y obviamente los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Las respuestas conductuales obtenidas mediante audiometría por observación del comportamiento o por reforzamiento visual se van a considerar un reflejo de los umbrales auditivos verdaderos de un niño cuando estas pruebas se lleven a cabo cuidadosamente, según otras de las audiólogas pediatras increíbles que hay, que son Carol Flexer y Jane Madel en el 2018. Sin embargo, porque los niños a menudo no responden tan consistentemente o tan rápido como los adultos, es muy posible que el comportamiento de un niño a las respuestas aún puedan ser un poco elevadas en comparación con los umbrales reales. Creo que aquí todos los presentes nos hemos hecho una audiometría, y si no, los invito a hacerse una, para que vean lo increíblemente difícil que es detectar el umbral mínimo audible. Es un tono muy bajito, estamos acostumbrados a escuchar las cosas a lo mejor de un volumen más fuerte y certero, y si es complicado para un adulto cooperador, imagínense para un niño chiquito. Entonces siempre hay que tener muy en cuenta que incluso en pacientes cooperadores adultos se meten a la audiometría y el empezar a escuchar los tonos, se esperan escucharlos un poquito fuerte. Entonces, obviamente a los niños les va a costar un poco más de trabajo, por eso siempre tenemos que tener cuidado a la hora que estemos viendo a los pacientes con BOA, para ver si no es que estamos un poquito más fuerte y a ver si los bajamos tantito y nos pueden detectar bien ese umbral, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar si no tenemos tan claras esas respuestas? Pues un audiólogo con poca experiencia o información, pues va a determinar la audición del niño a lo mejor un poquito superumbral, y por eso tenemos que estar siempre chequeando entre dos al principio, ¿no? También lo que recomiendan como parte del cross-check principle es que las emisiones otoacústicas
los reflejos estapediales dentro de la impedanciometría pueden ser un buen control cruzado para los potenciales auditivos de tallo cerebral. Entonces recuerden lo que decía el doctor Jerger, es que no podemos confiarnos únicamente con un solo estudio, tenemos que cruzar todas las ahora sí que partes de la vía auditiva para que tengamos un diagnóstico certero, ¿no? Y entonces el Joint Committee también recomienda los estudios electrofisiológicos, que se hagan un cross-check, o sea, los potenciales con las audiometrías por reforzamiento visual o por observación de la conducta para niños menores de 6 meses de edad cronológica. Entonces, hay que recordar que la valoración de la vía auditiva, sabemos, no se realiza mediante un solo estudio, ¿sí? Sino, pues, desde el principio de la vía auditiva hasta la parte central, sabemos que hay diferentes pruebas audiológicas con las que contamos para estudiar al paciente, y la verificación cruzada debe valorar diferentes partes de esta vía auditiva para llegar al diagnóstico correcto. Entonces, esta es una imagen que les traté de hacer, viendo cómo desde el conducto auditivo externo hasta la corteza auditiva podemos tener diferentes pruebas que nos vayan valorando todo esto. Sin embargo, la que nos va a estar dando un poquito más de información es la audiometría. Entonces, para todos los pacientes que podamos hacerles audiometría, les tenemos que hacer audiometría que cooperen. Por eso es importante personalizarla, y si tenemos pacientes que cognitivamente están un poco más pequeños y no vamos a poder hacer una BRA, una audiometría lúdica, pues no dejemos de lado la observación de la conducta como un recurso súper valioso, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que los detalles específicos de la audiometría por observación del comportamiento van a variar según la edad y la cooperación del paciente, ¿no? Así que también va, y así de la misma manera, va a cambiar entre los examinadores y el paciente. Por eso es muy importante que siempre lo tratemos de hacer de la misma manera y seamos como protocolarios para que siempre tengamos resultados consistentes, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar ahora de la audiometría por reforzamiento visual. Entonces, ¿qué es la audiometría por reforzamiento visual? Pues la audiometría por reforzamiento visual, o BRA, es una técnica diagnóstica crucial que se utiliza para evaluar la capacidad auditiva de bebés y niños pequeños que no pueden participar en una audiometría a tonos puros debido a su edad o etapa del desarrollo. Entonces, a diferencia del BOA, que es en menores de 6 meses, se enfoca en pacientes desde los 6 meses hasta los 2 años, 6 meses de edad. Se va a basar en la inclinación natural del niño al girar la cabeza o reaccionar a estímulos visuales novedosos cuando escuchen un sonido. Entonces tenemos que trabajar con esas dos cosas. A diferencia del BOA, en el BRA vamos a utilizar un condicionamiento instrumentado, o sea, un procedimiento de discriminación operante. Esto quiere decir que se condiciona al niño a discriminar cambios en la escucha ambiental, y estamos esperando una respuesta, y al tener esta respuesta se le va a reforzar que es la respuesta que queremos, y así vamos a tener cada vez mayor condicionamiento y cooperación del paciente. Entonces, normalmente la recompensa que se le da a los pacientes es una recompensa visual. Por lo general se hacen en pantallas, ahorita lo vamos a ver, o con juguetes en movimiento o videoclips, para en cuanto detecte el paciente el estímulo, voltee, se enciende el estímulo y el paciente va a voltear la cabeza. Se va a utilizar como procedimiento para determinación del umbral auditivo en pacientes que tienen de 6 meses a 2.6 años. Y al reforzarle al paciente con la recompensa, es mucho más confiable, además de que ya tenemos pacientes más grandes y más cooperadores, y nos da un poquito más de información certera que el BOA, que es nada más observación de la conducta. Aquí sí estamos viendo una respuesta cuantitativa y medible. Entonces, la evaluación del comportamiento de los bebés y niños pequeños se puede abordar desde un procedimiento de condicionamiento operante. Desde el 53, Skinner afirmó que el término operante va a enfatizar el hecho de que a la conducta condicionada opera para generar las consecuencias deseadas, o sea, reciben el refuerzo positivo. Con frecuencia
se va a hablar del comportamiento operante como intencional o un comportamiento intencionado, que esta es la diferencia principal con el BOA. En el BOA no estamos esperando una respuesta condicionada, sino únicamente estamos observando las respuestas del paciente, ¿ok? En el procedimiento operante, un comportamiento va a ser la respuesta provocada por un estímulo, que es en este caso el estímulo auditivo, y luego es controlada por las consecuencias de ese comportamiento, que es que al pasar el estímulo nosotros queremos que el paciente voltee y nosotros podamos graficar ese movimiento de la cabeza como una respuesta verdadera. Entonces, me tomo un segundo para explicar este dibujito. Les he estado poniendo varias cabinas con BRA. Existen varios tipos. A mí en lo personal las pantallas son las que más me gustan, pues porque ahorita estamos lidiando con niños que crecieron con pantallas. Digo, hay mucha discusión con respecto a las pantallas y los niños, pero ese es tema de otra área. Pero en general, lo que tienen de maravilloso la versión no pantallas, que es la de los juguetes que estamos viendo en esta diapositiva, vienen en una caja de plexiglas. Hay unos como juguetes que tienen movilidad como títeres y a su vez tienen un reforzamiento como oscuro y una luz dentro. Entonces cuando nosotros lo encendemos, prende la luz y aunque no sea pantalla, el paciente todavía voltea y pone atención y entonces sí les llama mucho la atención y les gusta bastante, pero estamos con generaciones de pacientes que crecieron con pantallas, entonces creo que hacia allá vamos a ver cada vez más pantallas. Muy bien, entonces en el condicionamiento operante, el estímulo se va a utilizar como señal y esperamos nosotros que después de pasarle la señal, el paciente responda a ese estímulo con una reacción, que en este caso en particular es el giro de la cabeza en los bebés, ¿no? Se va a reforzar positivamente a través de encender la pantalla y mostrar imágenes bonitas, prender el títere y que se mueva, algo que al paciente le llame la atención y le guste, para fortalecer la conducta de respuesta operante y mantener al niño como en un estado de emoción y excitación para estar todo el tiempo motivado a continuar discriminando los tonos y que vamos a hacer una audiometría. Entonces, es importante que tengamos ciertas consideraciones en la edad de los pacientes. Hay pacientes prematuros y con edades mentales no a la par de las cronológicas que tenemos que personalizar, ¿sí? Entonces, hay varios estudios que hablan de cómo los bebés con desarrollo normal, sin retraso psicomotor ni ninguna otra alteración, van a empezar los giros cefálicos hacia una fuente de sonido en los primeros meses de vida. De hecho, en el momento que un bebé con desarrollo normal alcanza una edad cronológica de 5 a 6 meses, ya podemos entrenarlo con el condicionamiento operante y vamos a poder realizar un BRA. El éxito de esta prueba está relacionado con el hecho de que la respuesta, seguida de un refuerzo visual, es algo que está muy adecuado para el desarrollo de los niños entre 6 meses y 2 años y medio de edad. Pero es importante considerar que puede haber retrasos en el desarrollo del niño que puedan influir en la evaluación del BRA. Entonces, los doctores Moore el doctor Moore y sus colaboradores estudiaron 60 prematuros con edades corregidas de 4 a 9 meses y es muy interesante ver sus resultados, ya que indican que los bebés prematuros con una edad corregida de 8 o 9 meses es probable que realicen de manera aceptable y confiable el BRA y se pueda condicionar y que veamos con gran éxito un giro de manera correcta haciendo la tarea como se quiere. Mientras que los bebés prematuros que tienen edades corregidas de 6 a 7 meses pueden realizarla, pero con menos éxito. O sea, no es tan confiable. Entonces, tenemos que tener esto en nuestra cabeza a la hora que estemos aplicando las pruebas con los niños, ¿sí? Otro de los datos que encontraron es que en bebés todavía más chiquitos, de 4 a 5 meses, no van con un retraso psicomotor, un retardo cognitivo, no van a responder al procedimiento de BRA, al igual que los bebés de 4 o 5 meses que no tienen problema. Entonces, la recomendación era que los bebés que no tienen un retardo lo puedan hacer a partir de los 6 meses y los bebés prematuros a partir de los 8 meses se les puede hacer el BRA de manera un poco más confiable y si no, siempre se puede hacer el BOA como una segunda opción muy buena. Biden también evaluó el BRA con respecto a bebés prematuros y de alto riesgo y obviamente los bebés con desarrollo maduro les fue muchísimo mejor
mientras que los bebés que tenían factores adversos o alto riesgo neurológico tenían un retraso un poquito también que se veía. Entonces, también estos bebés, si estamos viendo que tienen un alto riesgo, les podemos hacer BRAs confiables entre los 8 y 9 meses, y si de plano no, pues el BOA y comparar con las medidas objetivas, ¿sí? También quería hacer una pausa y hablar de los pacientes que tienen discapacidad intelectual, como los niños con síndrome Down y otros problemas de desarrollo, no tanto con prematurez. Entonces, hay un estudio muy grande del doctor Greenberg que hicieron hace varios años, donde se hizo BRA en 46 niños con síndrome de Down entre los 6 meses y los 6 años. Y el 80%, perdón, y en este estudio se vio que los pacientes a partir de los 10, 11 meses podían tener buenas respuestas ante el BRA. De igual manera, hay otros autores que hablan que el 80% de los niños con síndrome de Down a la edad de los 12 meses al año de edad tenían una respuesta bastante confiable. Entonces, siempre que tengamos pacientes que tengan algún síndrome, un trastorno de desarrollo o discapacidad, es importante intentar hacerle un BRA a partir de los 10, 12 meses y si no se puede a esa edad, hacer un BOA, pero a los 2, 3 meses volver a intentarlo hasta que podamos lograr tener mayor información confiable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer un BRA para que sea de manera exitosa? Lo primero es entender la importancia del condicionamiento, ¿sí? Es muy importante que condicionemos bien al paciente, porque al condicionarlo bien vamos a poder tener respuestas confiables y por ende un estudio bien hecho. Entonces, aquí no hay una diferencia, al igual que con el BOA, en qué tipo de estímulo vamos a necesitar. Se ha visto que son igualmente efectivos: el ruido filtrado, el habla, los tonos puros, los tonos guardo, ¿ok? Entonces, la configuración de la respuesta, o sea, cómo lo entrenamos a que responde, es súper importante para que podamos entrenar al paciente de manera exitosa. Entonces, hay dos enfoques diferentes, pero que se utilizan de igual manera y cada quien tiene que practicar el propio y ver cuál le gusta más, ¿sí? Uno es que cuando empezamos a estimular, o sea, ponemos, al igual, ahorita más adelante vamos a ver la configuración de la cabina, pero al igual que en el BOA, en el BRA, el examinador que está fuera de la cabina, de la cámara, tiene que estar viendo al paciente. Y entonces es muy importante que el examinador que está dentro, y si a veces no tenemos un examinador dentro, los papás nos pueden ayudar a ser el segundo examinador, tenga un juguete que llame la atención del paciente para que todo el tiempo pueda estar regresando la mirada del paciente hacia el examinador de fuera y ponga atención. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a pasar un estímulo que sea identificable, supraumbral, y al mismo tiempo vamos a aprender el estimulador, el refuerzo visual. Entonces pasa el estímulo y pasa el refuerzo y se prenden al mismo tiempo para que el niño escuche y vea que se prende, escuche y vea que se prende al mismo tiempo. Y luego, otra de las opciones que podemos hacer es no emparejar el estímulo con el encendido del BRA, sino pasar un estímulo supraumbral, o sea, más fuerte, esperar a que el paciente lo busque y cuando busque, encender el BRA para que le llame la atención y entienda que es un refuerzo positivo, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a realizar la audiometría por reforzamiento visual? Y es muy parecida a cómo se hace la audiometría por observación de la conducta, solo aquí tenemos que estar esperando más respuestas del paciente, ¿sí? Entonces, la cabina se acomoda de igual manera para las dos pruebas. Estamos viendo idealmente una cabina audiométrica que tiene una separación, ya sea que la cabina sea la parte de adentro y afuera sea una oficina, o todo esté dentro pero con una división, y tengamos al examinador 1 fuera con el audiómetro para pasar los estímulos, y adentro vamos a tener al padre con el paciente viendo hacia el examinador, y a un lado de frente está el examinador 2, que es el que va a tratar de llamar la atención del paciente con algún juguete que sea novedoso o que le guste, para otra vez cuando se distraiga regresar a que lo vea el examinador y nos van a ayudar. Entonces, se recomienda que el audiólogo que está afuera tenga una vista completa de la cabina donde está sentado. Es buena idea oscurecer o bajar la intensidad de la luz de las personas que estamos fuera haciendo el estudio para que el paciente no se distraiga viéndonos a los examinadores de fuera. Y una de las recomendaciones que me dio mucha risa el CATS es que se
que sean luces que se les puede bajar la intensidad para que no sean luces tradicionales en las que le prendes y la apagas y el prender y el apagar es un estímulo que le va a llamar mucho la atención al paciente, sino para que la bajemos de manera gradual y no le llamemos tanto la atención. Pero bueno, el bebé, los papás y el segundo examinador va a estar dentro de la cabina y es muy importante que tengamos juguetes súper divertidos, que no sean sonoros, por favor, y que tengamos una variedad importante de juguetes para que el examinador 2, que está ayudándonos a regresar el foco de atención al centro para que antes de que pasemos el otro estímulo, pueda tener con qué trabajar. ¿Ok? Entonces, el BRA debe estar ya sea en pantalla o en juguete en la cajita de plexiglas que les enseñaba, y debe estar aproximadamente a 1 metro del niño y colocado a ángulos de 90 grados a los oídos del niño, ¿sí? De los lados. Así es como tiene que estar. Entonces, se pueden proporcionar refuerzos visuales, o sea, las pantallas o los cuadritos, ya sea de derecha, izquierda, y a veces se recomienda una tercera pantalla enfrente para que si no tenemos el examinador que está llamándole la atención a los pacientes con el juguete, podamos regresar la vista a donde tiene que estar con la pantalla de enfrente. Entonces también es como se están haciendo los nuevos setups de los BRAs. La verdad es que en el Instituto Nacional de Pediatría tenemos un BRA con 3 pantallas, la derecha y la izquierda a 90 grados de los, o sea, oído derecho y oído izquierdo de los pacientes, y tenemos una pantalla al frente que es la que nos ayuda a distraerlo, y la verdad es que sí, las pantallas son como, o sea, mosquitas a la luz, les encanta. Pero también tengo el BRA de plexiglas y les fascina, por supuesto que les fascina, no tiene que ser pantallas, las dos configuraciones funcionan muy bien. Muy bien. Entonces, el segundo examinador va a estar frente al bebé, va a mantener la cabeza del bebé en una posición media, moviéndose silenciosamente como con juguetes, alentando al niño a observar pasivamente o casualmente, pero en silencio, con juguetes coloridos, visualmente atractivos y no ruidosos. El examinador de dentro va a manipular el juguete atractivo delante del bebé como elemento de distracción. Es lo que les digo, que si no tenemos ese examinador, podemos usar la pantalla que estamos viendo aquí enfrente del paciente, pero pues las dos opciones funcionan muy bien. El propósito de esto es mantener la atención del bebé en la línea media y devolverlo a esta posición cada vez que se ha dado una respuesta del paciente ha girado a buscar el estímulo sonoro, tenemos que llamar su atención para que voltee otra vez para acá, ¿no? Y esto lo podemos hacer también en el BOA, ¿eh? Acuérdense que esta técnica es de distraerlo hacia el centro, es algo que también se puede hacer en BOA. Ok, es muy importante que quien nos está ayudando a hacer la biometría por reforzamiento visual dentro de la cámara deba ser creativo para que mantenga al niño de manera alerta y en postura como de escucha sin que como que pierda la atención o se canse, o también en mi experiencia no tener juguetes tan divertidos que en lo absoluto pierdan la atención auditiva y se enfoquen a lo visual que está. Entonces también es importante como hacer cambio de juguetes rápidos, cositas chiquitas, coloridas, visualmente atractivos, pero que no haya mucho que puedan hacer, ¿no? Entonces es importante que la persona que está dentro de la cabina nos ayude. Cuanto más cerca esté el audiólogo 2 del niño, más fácilmente se va a involucrar en la atención del paciente y va a estar mejor, ¿no? Si a veces los bebés que están bajo la prueba muestran pues demasiado interés en los juguetes coloridos, sí es buena idea como tratar de quitarle esos juguetes que lo estén llamando mucho la atención, ponerle algo un poquito menos divertido y reentrenarlo otra vez a que cuando escuche voltee, que se prenda el BRA, que se prenda la pantalla y que otra vez ya estemos buscando este giro. Les quiero recordar lo que les dije hace rato del BOA, los pacientes pediátricos tienen periodos de atención en extremo cortos. Entonces, uno de los tips que les voy a dar que yo hago es, de verdad, les hago un oído, si es que me cooperan para el oído completo, si no, la mitad, que salgan, que jueguen, que vean, hacemos alguna otra cosa, regresamos a los 5 minutos y lo volvemos a intentar para que tengan como breaks y el paciente pueda estar poniendo la atención donde lo tiene que estar poniendo, ¿ok?
Entonces, ¿cuáles son los tips y las recomendaciones para que tanto el BOA como el BRA salgan mejor? Sobre todo en el BOA es estar súper observadores, estar viendo, tratar de estar observando constantemente a nuestros pacientes para que sepamos que es una respuesta y que es un reflejo y conocerlos. O sea, los BOA se van haciendo más fácil con respecto, vayamos conociendo más a nuestros pacientes. Y en el BRA, lo mismo, ser súper observadores, pero sobre todo que esté muy claro el condicionamiento operante. Si nosotros condicionamos bien al paciente, el paciente va a voltear muy bien y nosotros vamos a reforzar y así vamos a hacer la audiometría de una manera más fluida y mejor. Pero es bien importante que el examinador que está dentro de la cabina ayude, a veces incluso hasta señale el reforzador, que el niño escuche y ¿escuchaste? Voltea, hacer como caras, gestos. Cuando el paciente voltee y tengamos la respuesta que queremos, felicitarlo muchísimo, aplaudir, señalar, como que hacer gestos de aprobación, mostrar entusiasmo. Eso le va a ayudar también a los papás a involucrarse y que el niño entienda que cada vez que escuche, nos da mucha emoción, que voltee, ¿ok? Para comprobar que el condicionamiento fue exitoso, el estímulo se tiene que presentar solo y estamos esperando que el niño realice un giro de cabeza independientemente hacia el reforzador visual. Y ahí es cuando nosotros ya decimos, en efecto, o sea, paso el tono, el paciente voltea y yo le refuerzo. Ya que voltea, le prendo el BRA, se prende la pantalla o la cajita con los dibujos y nosotros le aplaudimos de que lo hizo súper, súper bien, ¿sí? Si el niño después de un par de segundos está como medio distraído, el observador dentro de la cabina le vuelve a llamar la atención con el juguete hacia el centro y otra vez volvemos a pasar el estímulo, esperamos que voltee la cabeza solito el paciente. Ya que lo voltee de manera exitosa, encendemos y le aplaudimos, ¿ok? Entonces, ya para terminar, y gracias por haber estado hasta acá poniéndome atención, vamos a revisar rápidamente las indicaciones y las diferencias principales entre el BRA y BOA. Y creo que las indicaciones están muy claras. La audiometría por observamiento de la conducta es en menores de 6 meses, puede ser menores de 6 meses de edad cronológica, tengamos la apertura que si es un paciente con un retraso psicomotor, un desarrollo cognitivo alterado, una discapacidad, démosle un espacio más hasta el año. Y en cuanto podamos tener una manera de entrenarlo, por supuesto que podemos pasar ya al BRA, ¿sí? El BRA se recomienda en pacientes de 6 meses hasta los 2 años y medio de edad y a partir de los 2 años y medio de edad, ya con el condicionamiento bien identificado, es más fácil entrenar a un paciente para una audiometría lúdica, ¿no? La diferencia principal es que el BOA es, como lo dice su nombre, se basa en la observación de las respuestas conductuales, mientras que el BRA es un condicionamiento operante. Nosotros le entregamos un estímulo y el paciente se entrena a voltear cuando tiene que voltear y le reforzamos ese estímulo y es un círculo como de muy buena actitud. Y entonces tenemos pacientes con respuestas conductuales un poquito más certeras y que nos dan información mucho más valiosa. Entonces, para concluir, es muy importante que personalicemos el estudio para ver las necesidades del paciente y cómo yo, como profesional de la salud auditiva, puedo dar el complemento a la valoración, ¿no? Recordando que sí, nos tenemos que apoyar de las medidas objetivas que son maravillosas, pero que son solo parte de toda la batería diagnóstica que tenemos que hacer en los pacientes pediátricos para llegar al diagnóstico adecuado y al tratamiento certero. Entonces, les agradezco profundamente haber estado acá conmigo. Cualquier duda o pregunta que tengan, creo que la podemos poner en el chat e irlas resolviendo. Ha sido para mí un placer estar acá. Espero que se queden con algo de esta presentación y les agradezco mucho haber estado hasta acá.